Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. A 150.000 ascendió la cifra de damnificados que deja el desbordamiento de 3 ríos en Córdoba. Pues hoy, en medio de una tregua que hicieron las lluvias, algunos de los afectados regresaron a sus viviendas para sacar sus enseres. Las familias confían en que el nivel de las aguas comience a bajar. 24 de los 30 municipios de Córdoba permanecen en emergencia. En 13 barrios de Montería, sus habitantes sacan sus enseres flotando. Esta imagen se repite en varias calles que por las inundaciones se convirtieron en ríos. Yo no alcancé a sacar nada y todo se perdió allá, todo está allá. El Dorado, Vallejo y otros barrios de la margen izquierda del río Sinú son testigos de una emergencia sin precedentes. Pero tenemos mucha gente en la troncal del Dorado, bastante gente damnificada que no lograron ni siquiera sacar ropa para colocarse. 24 de los 30 municipios de Córdoba permanecen en emergencia. En las zonas rurales, las casas muestran solo sus techos. Los cultivos que iban a alimentar a las familias este año están bajo el agua y más de 1.400 reses han muerto en las inundaciones. Nosotros todo lo perdimos, todo, porque lo que se pudo alzar se alzó a la altura a donde siempre llegaba, pero como estas aguas fueron tan impredecibles que eso subieron. Las inundaciones que nos afectó todo, cultivo de plátano, de yuca, de ñame, de frijol, de ajonjolí, todo lo que teníamos ahí, nosotros no logramos sacar nada, absolutamente nada, porque eso fue tan rápido que se nos llenó. En Lorica, el Sinú se desbordó en varios sectores del corregimiento Nueva Colombia. Esta agua no demora mucho y entra en proceso de descomposición y genera malos olores, va a generar enfermedades y acá esta es la parte del corregimiento más poblada, donde hay más casas, donde hay más afectados y la situación es bastante crítica. En San Pelayo, los organismos de socorro buscan a 2 hermanos que fueron arrastrados por la corriente de un caño en medio de las inundaciones del río Sinú. Entre tanto, así se ve desde el aire el embalse de Urrá, que sigue descargando grandes aportes de agua al río Sinú. La Fiscalía ya solicitó audiencia para imputar cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por 2 delitos: violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente y por tráfico de influencias en la adquisición de un apartamento. El primer delito, según la Fiscalía, es que Ricardo Roa, en el 2022, como gerente de campaña del ahora presidente Gustavo Petro, violó los topes de financiación permitidos por la ley. No se incluye solicitud de medida de aseguramiento, será una audiencia de formulación de imputación que se hará ante la Judicatura en la fecha que ya indique en los juzgados una vez se radique estas solicitudes el día de hoy. El Consejo Nacional Electoral ya sancionó a la campaña presidencial por violar los topes en más de 3.500 millones de pesos y por recibir aportes ilegales. Por ese caso, el CNE impuso multa a Roa por 6.000 millones de pesos, pero hoy el presidente de Ecopetrol se convierte en el primer llamado a responder ante la justicia por este escándalo. Desde 2017, la violación de topes de campaña y la financiación con fuentes prohibidas son delitos que por supuesto se sancionan con cárcel y multa si son comprobados. En este caso, esas irregularidades están ampliamente documentadas. Y el segundo delito es por tráfico de influencias, por la supuesta compra irregular de un apartamento en Bogotá que habría costado cerca de 1.800 millones de pesos, hecho por el cual la Fiscalía abrió investigación en diciembre pasado. Los pagos del apartamento se habrían efectuado a través del coronel retirado de la policía Juan Guillermo Mancera, hoy empresario de los hidrocarburos y quien fue mencionado como supuesto candidato para adjudicarse un megaproyecto de regasificación. La defensa del presidente de Ecopetrol aseguró que no ha sido notificada por la Fiscalía sobre alguna citación para una audiencia de imputación. Señaló que se mantiene la presunción de inocencia, que existen pruebas que desvirtúan las acusaciones y que cualquier señalamiento será controvertido ante la justicia. Y por otro lado, Juliana Guerrero, quien pretendía llegar al viceministerio de la Juventud con supuestos títulos falsos, deberá responder ante la Fiscalía por 3 delitos. Además, el ente investigador le solicitará a un juez casa por cárcel en su contra.
La Fiscalía asegura tener pruebas de peso para imputar a Juliana Guerrero por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y uso de documento falso en el marco de los diplomas presentados para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes del gobierno de Gustavo Petro. Con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y lo que tiene que ver con tecnóloga en gestión contable, que acreditó Juliana Guerrero, documentos que fueron publicados en el CIGED para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el 1 de julio sin el lleno de los requisitos legales. Junto a Juliana Guerrero será imputado Carlos Gutiérrez Martínez, el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, que le otorgó el título y quien en su momento reconoció su error, lo que quedó plasmado en estas actas en poder de la Fiscalía y que son la base del proceso. En su declaración, el exsecretario de la Fundación indicó que otorgó los títulos sin el lleno de requisitos. Reconoció que Juliana Guerrero no asistió a la universidad y no presentó las pruebas a ver. El ente investigador señala que encontró irregularidades en la expedición de cientos de diplomas, por lo que no descarta llamar a imputación de cargos a otras personas presuntamente vinculadas. 7 de la noche, 8 minutos. Desde hace varias horas, un plan tortuga de funcionarios de Migración Colombia ha causado problemas a cientos de pasajeros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. María Fernanda Tarazona, ¿cuál es la situación hasta ahora y por qué son las protestas? Jorge Alfredo, a esta hora hay filas de viajeros que buscan salir del país precisamente por ese plan Tortuga que está adelantando el Sindicato de Migración Colombia tras mes y medio de protestas pacíficas. En este momento, la Aeronáutica Civil y Migración Colombia están vigilando de cerca la situación, ya que varios trámites podrán tardarse hasta el triple. La recomendación a los viajeros es llegar con tiempo para evitar inconvenientes. De otro lado, lo que ha dicho el Sindicato de Migración Colombia es que este plan Tortuga se adelanta por incumplimientos del gobierno nacional. Incluso ya hay respuesta por parte de la entidad. El 5 de diciembre de 2024 llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional. Ese acuerdo que decía que se tenían que cumplir una serie de situaciones frente a los trabajadores. Nivelación salarial, reingeniería y rediseño de la entidad era uno de esos acuerdos. El acuerdo decía que se tenía que contratar un estudio de rediseño y reingeniería en el primer trimestre de 2025. Pues hoy, primer trimestre de 2026, no hay absolutamente nada. Presentó la entidad un estudio mediocre, mal hecho, sacado de inteligencia artificial de una página de Google donde no hay absolutamente nada. Migración Colombia activó un plan especial de contingencia en los principales puestos de control migratorio del país con el objeto de evitar contratiempos para los viajeros ante los anuncios de Operación Reglamento. Esta estrategia busca garantizar la continuidad del servicio y una atención oportuna a los usuarios. En este momento, el Sindicato de Migración Colombia está adelantando una reunión en conjunto con el Ministerio del Trabajo, precisamente para buscar llegar a un acuerdo sobre este plan Tortuga y evitar que los pasajeros se vean afectados. Es importante mencionar que la aerolínea Avianca, una de las que tiene las mayores operaciones a nivel internacional, ha expresado su preocupación precisamente por este plan Tortuga e incluso ya adelanta un plan de contingencia. Dice que los pasajeros van a tener la opción de modificar los vuelos de conexión, así como también la posibilidad de cambiar la fecha de viaje sin cobro de penalidad ni diferencia, pero la recomendación a esta hora es llegar con tiempo para evitar contratiempos. Esta mañana, Noticias Caracol realizó el primer debate de los aspirantes a la presidencia de la República. 5 de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia fueron los invitados y estas son algunas de sus respuestas. Fueron 5 los precandidatos de la Gran Consulta Popular los que asistieron hoy muy temprano al debate de Noticias Caracol. Todos llegaron para exponer sus planes de gobierno, uno de ellos frente a la inseguridad. ¿Cómo recupera el Estado regiones como Catatumbo, como Arauca, como Cauca? Lo primero, fuerza, orden público, retomar el control del territorio, recompensas de $30 millones para capturar o dar de baja a personajes como alias Calarcá o alias Iván Mordisco. Es decir, los grandes capos de estos grupos armados organizados que causan tanto terror y daño en Colombia. Y esa posibilidad de que el Estado llegue al Catatumbo la hace Venezuela. Y para nosotros la relación binacional entre Colombia y Estados Unidos se vuelve fundamental
para convertir al Catatumbo en un eje productivo de bienes y servicios que va a necesitar Venezuela en su transición democrática. El problema de Colombia se llama ingresos, y para que uno pueda ganarle a la delincuencia que se organiza y que sustituye el Estado, lo que hay que hacer es una mano firme con las Fuerzas Armadas, un plan Colombia 2.0, pero una sustitución inteligente que le dé ingresos dignos a la gente. Entonces el Estado tiene que llegar, y tiene que llegar con lo que la gente en el Catatumbo que nos está viendo necesita, que es, por ejemplo, la conectividad, que es lo mínimo. La gente, ¿qué es lo que más pide? Y seguramente Paloma, que ha recorrido tanto el país como senadora, le han pedido lo mismo. La gente lo que pide es su vía, su carretera terciaria, la conectividad a internet de alta velocidad. Cero tolerancia con el crimen. Colombia sin miedo. Vamos a dejar a Colombia sin miedo y a los criminales con pánico. Hay que destruir las amenazas armadas, pero hay que llevar el desarrollo intenso, lo que no se ha hecho. En el Catatumbo hay una vía que comenzó hace 10 años y va por la mitad. Por eso es que la gente no cree en el Estado. Entre los varios temas que abordaron, también estuvo el del trabajo informal, una de las preocupaciones de la economía en el país, tema que además fue planteado por una televidente. ¿Cómo nos podría seguir ayudando para que podamos seguir trabajando de una manera organizada y más segura? ¿Y por qué no se hacen formales? Porque hacerse formal es carísimo en este momento en Colombia, porque tenemos además una DIAN que no se ha modernizado, una DIAN que castiga a los formales, a los legales, que les cae encima con multas, que les pone unas cargas impositivas impagables. Entonces tenemos que buscar para Adriana y para miles y miles de vendedores informales que están en la calle la posibilidad de que tengan un puente de la informalidad a la formalidad. Y necesitamos un mini régimen simple que absolutamente blinde para que la gente sienta tranquilidad de volverse formal, que blinde en requisitos, que blinde en impuestos. Lo que usted pague va para su ahorro pensional, y el crédito popular masivo, que es lo que necesitamos, con garantía del Estado y subsidiado por el Estado, para que la gente pueda dejar el gota a gota. Estos mini negocios tienen que crecer. La mayor reducción de la informalidad en Colombia la logró la ley 1607 de 2012. Se redujeron los aportes a la nómina. Los empleadores no pagan aportes a salud, no pagan aportes a ICBF y no pagan aportes al SENA. Eso lo pagamos ahora todos con el impuesto de renta, pero no con impuestos a la nómina. Fue el gran salto en la formalización del mercado laboral colombiano. Vamos a seguir por esa línea. Tenemos que hacer acuerdos con los alcaldes en las ciudades para encontrar espacios donde el vendedor ambulante pueda trabajar. Él al final lo que quiere es llevar comida a su casa. Y en materia de seguridad, son víctimas todo el tiempo. La gente que está en las calles es víctima absoluta de criminales que capturan y dejan libres. Se tiene que acabar la impunidad, cero impunidad, no más beneficios para reincidentes. Y por consiguiente necesitamos hacer visible lo invisible en términos de la informalidad que sucede en las principales ciudades del país. Ejemplos importantes como el uso de las llaves breve y los sistemas de pago inmediato, lo que ustedes conocen como NEC y DaviPlata, son herramientas fundamentales para que yo como presidente pueda conectar con ustedes. En el gran debate de Noticias Caracol también hubo espacio para preguntas rápidas. ¿Mantendrán relaciones con Delcy Rodríguez, encargada del gobierno de Venezuela? Hay 4 dicen que sí. Una candidata dice que no. ¿Confían en la registraduría, en el sistema electoral de Colombia para estas elecciones? Muy bien, todos confían. Un sí aclamado. Mañana, los otros 4 candidatos de la gran consulta por Colombia, Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa, estarán aquí desde las 7 de la mañana con sus ideas y propuestas. 7:25. Cada año, niñas y mujeres son sometidas a la mutilación genital, una práctica cultural que, según expertos, pone en riesgo su salud. Colombia es uno de los pocos países de América donde esta práctica aún persiste. Por eso una mujer del pueblo de Emberá levantó su voz en contra de este procedimiento. En sus manos carga una historia que por años se contó en silencio. Con la mirada firme y la voz pausada, Juliana Domicó, mujer del pueblo Emberá, ubicado en el departamento de Risaralda, revive los relatos que marcaron su vida y la de muchas niñas en su comunidad. Historias heredadas, dolorosas, que hoy decide contar.
uno cargar la hija de uno por 9 meses y tenerlo con tanto dolor y luego por una práctica como esta llegar a perder la vida o perder la hija de uno duele más que seguir conservando dicha práctica. Habla como mujer, desde el miedo de perder una hija. Su voz se quiebra cuando recuerda que ninguna tradición debería costar una vida. No quiero que a mi hija sufra lo mismo que yo sufrí y tampoco quiero que mi hija siga viviendo lo que yo estoy viviendo. Juliana se refiere a la ablación o mutilación genital femenina, una práctica ancestral que consiste en la mutilación parcial o total de los órganos genitales femeninos. En Colombia se realiza en niñas desde los primeros días de nacidas hasta la adolescencia. Porque hay más muerte de niñas que de niños en los territorios. Su historia no es ajena, es el reflejo de una realidad que sigue ocurriendo. Aunque pocas veces se vea, Colombia es uno de los países que aún practica la mutilación genital femenina. De acuerdo con registros del Sistema de Vigilancia de Salud Pública, en 2025 se reportaron 39 casos, la mayoría en niñas entre los 0 y 5 años. Es un ejercicio en buena medida de poder masculino sobre el cuerpo de las mujeres. En muchos casos son prácticas silenciadas, invisibilizadas. Lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, es que se ha venido haciendo más evidente en unos casos, en unas comunidades. Y aunque el país conoció públicamente esta realidad en el 2007, hoy mujeres como ella cuestionan lo aprendido, buscan transformar esa historia y proteger a las nuevas generaciones. Para nosotros es mejor que esto se acabe en nuestro territorio, porque no justifica que las mujeres sigamos perdiendo la vida. La voz de Juliana se suma a la de muchas mujeres indígenas que hoy piden lo mismo, que ninguna tradición vuelva a poner en riesgo la vida, el cuerpo y la dignidad de las niñas. A esta hora es noticia el anuncio de Estados Unidos que reveló la ejecución de una operación conjunta con Colombia contra el narcotráfico. A través de un mensaje en la red social X, el Departamento de Estado anunció que junto a autoridades colombianas destruyeron un narco submarino que llevaba 10 toneladas de cocaína valorada en $441 millones. En la acción, 4 individuos fueron capturados. La Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca destacó la operación y recordó que ocurrió una semana después de la reunión de los presidentes Trump y Petro. A esta hora en norte de Santander, las autoridades investigan el asesinato del subintendente de la policía Andrés Felipe de la Hoz, cuando se encontraba de turno en la subestación del corregimiento Guamalito, en el municipio del Carmen, en el Catatumbo, donde un francotirador del ELN le disparó. Aunque un helicóptero del ejército trató de evacuar al uniformado herido, no fue posible aterrizar porque la aeronave fue recibida a disparos y por poco es derribada. En la zona se redobló la seguridad, mientras que algunas instituciones educativas suspendieron sus clases. La Corte Suprema de Justicia condenó hoy a Viviana Orozco, fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, por no valorar la investigación por el secuestro y el ataque sexual a la periodista Ginette Bedoya. La fiscal fue sentenciada a 54 meses de prisión por ordenar la libertad por vencimiento de términos de Alejandro Cárdenas, vinculado al caso y quien admitió haber cometido parte de los delitos contra la periodista. La Corte suspendió la captura hasta que la sentencia quede en firme. Que la procesada, pese a que el sindicado se acogió a sentencia anticipada por 2 de los 3 delitos que se le atribuyen, nunca envió el trámite para la revisión y sentencia a cargo del juez, sino que permaneció durante largo tiempo con el proceso para finalmente, sin entregar ninguna explicación, vinculó esos 2 delitos con la decisión prevaricadora de revocar la medida de aseguramiento y emitir la resolución de preclusión. Noches, la Alcaldía de Bogotá lanzó el programa Salvavidas al Empleo, dirigido a micro y pequeñas empresas, entre otras para evitar que hagan despidos por el incremento que tuvo el salario mínimo. Consiste en entregar un auxilio de hasta 700.000 pesos por trabajador y hasta 800.000 pesos por trabajadora de salario mínimo. Con este programa buscan proteger unos 10.000 empleos en la capital de la República. En más información, además
además de impactos sobre el costo de vida y el empleo, ANIF también está calculando impactos fiscales precisamente por ese incremento salarial. Esto implicaría para este año, de acuerdo con ANIF, un costo para la nación de unos 6,5 billones de pesos adicionales, teniendo en cuenta que el Estado paga nóminas y paga pensiones relacionadas con el salario mínimo. Veamos indicadores económicos. Hoy cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.651 pesos con 90 centavos. Subió el petróleo de referencia Brent, superando los $69 por barril. También subió el café, precio de referencia para mañana, 2.175.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Don Javi, muchas gracias. En Colombianos que hacen historia, un bogotano impulsa una idea que cambió la vida de cientos de perros maltratados. Los rescata, rehabilita y entrega en adopción. Hola, soy Willer Cortés, soy el renovador de almas peludas y esta es mi historia. William Cortés encabeza la fundación Dejando Huellas y sostiene su labor social a través de la guardería y el hotel canino, que además funciona como centro de resocialización para los perritos rescatados. Hicimos sembrar esa semilla de recoger los peluditos, ayudarlos, los más necesitados de la calle. Pillo, ¿por qué los perros rescatados? Bueno, vale, los perros rescatados tienen una misión que llega a mi vida para poder cambiar todo el sufrimiento de ellos. Entonces viene la palabra donde yo digo sembrar para recoger. Ahí viene el lema. Desde su granja, William tiene como propósito entregar en adopción ya entrenados a los perros, de tal forma que el proceso de adaptación sea más fácil. Hay bastantes cachorros que ameritan, que le brinden ese amor, que le brinden ese cariño y ese respeto que ellos necesitan. Por su amorosa labor hacia los animales, William Cortés es un colombiano que hace historia. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Una hora después de que la Fiscalía General anunciara la solicitud de imputación de cargos y detención domiciliaria contra Juliana Guerrero, quien tuvo una polémica designación como viceministra de Juventudes por no cumplir los requisitos para el cargo, la Presidencia de la República respondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidiendo negar la medida cautelar que busca retirarla como delegada en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, afirmando que no existe una condena en firme que obligue a apartarla del cargo. La historia es la siguiente. La representante Jennifer Pedraza pidió medidas cautelares ante este tribunal para tumbar el decreto con el que el presidente Petro designó en abril a Guerrero como su delegada ante esta universidad. Recordemos que Juliana Guerrero ha estado en el ojo del huracán por presentar diplomas como contadora pública y tecnóloga en gestión contable otorgados por la Fundación San José, pese a no haber presentado las pruebas Saber Pro. Tras denuncias y averiguaciones, la propia Fundación San José reconoció que Guerrero no tiene registro académico y anuló sus títulos. Por lo anterior, la Fiscalía imputará a ella y a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José, por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Todo esto mientras la presidencia insiste en que ella siga siendo su delegada. ¿Por qué? Les dije aquí el viernes en esta sección que no deberíamos ser tolerantes con la violencia política de ninguna orilla. En ese sentido, la coalición a Senado denominada Alianza por Colombia, de la que hacen parte el Partido Verde, el Partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente, la ASI y En Marcha, le enviaron una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que revoque la inscripción del influencer Juan David Gómez Camacho como candidato al Senado. Según el documento, el candidato publicó expresiones insultantes, ultrajantes y deshonrosas en contra de la candidata de su misma lista, Catherine Miranda. Aquí están esas expresiones. No nos olvidemos que este proceso empezó con la demanda de la malparida traidora de Catherine Miranda. Esta que traicionó al pueblo, que hizo campaña disfrazándose de la minga y que hoy aspira a ser senadora. Sin embargo, el exministro Juan Fernando Cristo, quien lo llevó a la lista, no firmó la carta para que revocaran la inscripción. Nos comunicamos con el candidato y nos dijo que no lo hizo porque es ilegal revocar avales, pero que sí ofreció disculpas a Catherine Miranda en nombre de su partido En Marcha. Disculpas que, sin embargo, la candidata dice no haber recibido. Pero los ataques del influencer no han sido solo contra Miranda. Sus expresiones en otras publicaciones están llenas de un lenguaje agresivo que no le hacen bien a una sociedad como la colombiana, que por años ha tenido que enfrentar la violencia.
Se incrementa la molestia de los magistrados del Consejo Nacional Electoral con el registrador Hernán Penagos. Aquí les había contado que esas relaciones vienen tensas desde hace ya bastante tiempo. El último evento que tiene al CNE incómodo es que Penagos le haya permitido al pacto histórico reorganizar sus listas con los miembros de la Colombia Humana que no hacen parte del pacto, como las representantes María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, quienes después del fallo del CNE se volvieron a inscribir ya no por la Colombia Humana, sino por el pacto histórico. Regularmente, si alguien se quiere inscribir por un partido diferente al suyo y tiene una curul en el Congreso, debe renunciar como mínimo 12 meses antes de la inscripción. Por eso, para muchos expertos en derecho electoral, esto es a todas luces doble militancia. Por eso, la molestia del Tribunal Electoral con Penagos. A muchos no les cabe en la cabeza que el registrador Penagos se lave las manos y permita la inscripción, aunque hay quienes interpretan que la Colombia Humana está en proceso de desaparecer y que por eso sería viable que inscriban a las candidatas en el pacto histórico. Lo delicado de todo esto es que muy probablemente ellas saldrán elegidas y en un par de años la sección quinta del Consejo de Estado, alta instancia para estos casos, puede terminar anulándoles la elección. Pero como dirían las abuelas, ¿soldado advertido? Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Hola, en Noticias del Mundo hoy el paradero del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, tras ser nuevamente capturado, es incierto. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que incumplió los términos de su liberación, que como la de todos los presos políticos excarcelados, es condicionada. Aún es incierto el paradero del líder opositor Juan Pablo Guanipa, luego de haber sido apresado nuevamente este domingo en horas de la medianoche. Su hijo aún no conoce el sitio de reclusión donde se encuentra. Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación. Si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, entonces, ¿cuándo termina la dictadura? En rueda de prensa del Partido Socialista, el ministro de Interior y Justicia habló sobre la nueva captura de Guanipa. Usted violó las medidas sobre las cuales se tomó esa decisión y se solicitó la revocatoria ante el tribunal y eso funciona, ¿no? Abogados de derechos humanos del partido de María Corina Machado declararon a las puertas de la sede de la ONU en Caracas que poseen información sobre el sitio donde se encontraría Juan Pablo Guanipa. La información que tenemos de nuestro compañero Juan Pablo Guanipa es que al ser secuestrado el día de ayer está en Maripere en este momento. Queremos y exigimos la libertad inmediata, no solamente de Juan Pablo Guanipa, sino de todos los presos políticos. La verdad es que estamos en una fase del país sumamente importante. Hoy en el estado Zulia la ciudadanía protestó por la captura de Juan Pablo Guanipa y cuerpos policiales se hicieron presentes en el lugar, causando el rechazo de la población. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un documento este lunes en el que piden respeto a sus derechos y libertad para los presos políticos. Abogan por recobrar la soberanía que se perdió, dicen, producto de ignorar los resultados electorales del 28 de julio. Estados Unidos confirmó la incautación de un buque petrolero que incumplió la cuarentena impuesta por el gobierno Trump. Washington detalló que persiguió a la embarcación Aquila 2 desde el Caribe hasta el Océano Índico y en un video se ve cuando militares descienden con una cuerda en la cubierta. Desde finales de 2025, Estados Unidos aplica un bloqueo a petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela en el marco de su operación Lanza del Sur. En Roma se produjo un impresionante asalto a 2 carros blindados. Guarda. En una autopista en el sur de Italia y ante la mirada de decenas de conductores, falsos policías detuvieron los carros. Luego, encapuchados hicieron estallar una camioneta y un camión para bloquear el paso. Con metralletas dispararon contra los blindados, volaron las puertas de uno de estos vehículos. Se desconoce si pudieron robar su contenido. Hay 2 detenidos. Cristo Santo. Andreina, gracias. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche, última edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Al calor de la campaña con María Alejandra Villamizar. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.